Una era la ecuación de la energía cinética y otra la ecuación de la energía potencial y de la energía total, que es la suma de las dos, obviamente. La energía cinética habíamos llegado que era un medio de K por A menos X cuadrado. Cuando la energía potencial es máxima. Cuando la energía potencial es máxima. K es constante, porque es una constante. A es constante. ¿Qué es lo único que puede variar? X. ¿Eh? Entonces, ¿cuándo la energía potencial va a ser máxima? Cuando X sea igual a cero. Por lo tanto, en ese caso, la energía potencial me va a dar que energía potencial va a ser igual a un medio de K por A cuadrado. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Bien. Ahora, si yo resuelvo para la energía potencial, me queda que la ecuación me va a quedar igual a que a un medio de K por X cuadrado. ¿Cuándo la energía potencial es máxima? K es constante. ¿Sí? Por lo tanto, lo único que puede variar es X. ¿Cuándo la energía va a ser potencial máxima? Cuando X es igual a A. ¿Sí? Y cuando X sea igual a A, la energía potencial, ¿a qué va a ser igual? A un medio de K por A cuadrado. Fíjense, este aquí, que este término es igual a este. ¿Sí? Por lo tanto, la energía potencial máxima es igual a la energía cinética máxima. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es así? Y fíjense que en el caso acá, que la energía total, cuando yo sumo las dos energías, me da que también es igual a un medio de K por A cuadrado. O sea que los tres términos son iguales. ¿Cómo puede ser eso? Simplemente porque cuando una de las energías va aumentando, son solamente fuerzas conservativas, ¿sí? Fuerzas conservativas, por lo tanto, no hay pérdida. Entonces, cuando aumenta una, evidentemente tiene que disminuir la otra, sí o sí. Y cuando la energía total de uno es solamente energía potencial, la energía cinética tiene que ser cero. Veamos cómo sería. Veamos si podemos realizar eso. Para eso empezamos la clase hoy. Entonces, si nosotros decimos cuando la energía potencial es máxima, la energía cinética tiene que ser cero. ¿Sí? A medida que yo, acuérdense, de mínimo a mínimo, esto sería un ciclo, esto sería un periodo, o de máximo a máximo, esto sería un periodo. ¿Estamos? Entonces, fíjense, cuando la energía potencial es máxima, la energía cinética es cero. Cuando la energía potencial es cero, la energía cinética es máxima. En el punto medio, la energía es en T sobre 4. No sé si es igual a la energía potencial igual a la energía cinética, pero sé que este es el punto donde estaría la energía potencial, está a su mitad de valor. Entonces, si yo sumo las dos gráficas, me da una gráfica de este tipo, donde este nivel es el de energía total. La energía total un medio de K por A cuadrado, es decir, yo en ningún caso puedo estar en este punto, o aquí, no puedo estar. ¿Por qué? Porque estos puntos son mayores a esta energía. Por lo tanto, estaría violando el primer principio de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En este punto, yo tengo solamente energía potencial, ¿sí? Debido a esta altura, donde es menos A. ¿Sí? En este punto, que es la amplitud, tengo otra vez solamente energía potencial debido a esta altura. ¿Sí? Pero para ello, yo tengo que hacer un nivel de energía potencial. Tengo acá nivel de energía potencial. O sea que este es el máximo de energía total. Entonces, a medida que yo me voy desplazando por el gráfico, aquí o aquí, voy a tener que la energía potencial va a ir disminuyendo, voy bajando, pero la energía cinética va a ir aumentando. Esto es energía cinética y esto es energía potencial. Hasta que en un determinado punto,
toda la energía es energía cinética, cuando X es igual a cero, según habíamos visto. La energía cinética es máxima. Claro, estos gráficos son de examen. ¿Sí? Bien, entonces, lo que ya vimos que cómo varía la energía. Ahora, yo digo que si yo me combino con la ley de Newton, con la fuerza no más, yo digo que si fuerza, la ley de Newton es masa por aceleración. Aceleración es la derivada segunda de X con respecto a T dos veces. Pero por la ley de Hooke, yo sé que F es igual a menos K por X. Si los primeros términos son iguales, los segundos también lo son. O sea que puedo igualar este término a este término. O este término a este término. Me va a quedar que M por la derivada segunda de X de dos veces es menos K por X. ¿Ven? Fíjense que yo tengo, en esta ecuación tengo X y tengo X. Y todo lo demás, esto es constante. Esto es constante. O sea, tengo X y T. Yo puedo decir, si yo lo único que hice acá es pasé K por X al otro lado, sumando, me va a quedar igual a cero. ¿Y esto qué es? Esto es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial porque esta es una derivada. Siempre que una ecuación tenga una derivada, es una ecuación diferencial. Porque tengo diferencial de X y tengo diferencial de T. ¿Ah? Bien. Entonces, yo esa ecuación puedo resolverla. Esta ecuación quedó aquí. Esta ecuación yo puedo resolverla. Voy a ver cómo lo primero que hago. Yo sé que omega cuadrado es K sobre M. Si divido por M aquí, dividido por M aquí, ¿sí? Me va a quedar que esto se va hasta M, y me va a quedar K sobre M es omega cuadrado, reemplazo y esta es la nueva ecuación. Me queda la derivada segunda de X respecto a T dos veces, más omega cuadrado, o sea, la frecuencia angular al cuadrado por el desplazamiento es igual a 0. Ahora, esta la vamos a llamar la ecuación básica del más. Si yo le pido que me deduzcan la ecuación básica del más, es hacer esta ecuación. De fuerza igual a masa por aceleración y igualando a fuerza igual a menos K por X. La ecuación básica del más es una ecuación diferencial de segundo orden. Si es de segundo orden, ¿cuántas raíces va a tener esta ecuación? Algunos ya habrán cursado ecuaciones diferenciales, otros no, otros están aprendiendo que es ecuaciones diferenciales, pero saben integrar. Entonces, ¿cuántas raíces va a tener esta ecuación? O sea, ¿cuántas soluciones? Va a tener X aquí. Si es de segundo orden, ¿cuántas raíces va a tener? 2. ¡Qué calidad! ¡Qué grande, ingenieros! Bien, ¿eh? Entonces, voy a tener dos raíces. La solución para esta ecuación es una de estas, es la que nosotros conocemos. X igual a A coseno omega t o A seno omega t. ¿Sí? Y la otra, o sea, esta ecuación o esta, el siguiente. Y la otra es esta. ¿Sí? Tenía las dos soluciones. Nosotros siempre vamos a ocupar una de estas. O este valor o este valor, dependiendo de cuál nos sea más conveniente. Si estamos, ya hablamos que cuando empezamos nuestro movimiento en el punto de equilibrio, ocupamos seno. Si empezamos en la máxima amplitud, ocupamos coseno. ¿Sí? Por una cuestión de simplicidad, para que este término no desaparezca. ¿Sí? Bien, entonces, siempre que yo tenga una ecuación básica al más, esto aparece en muchas situaciones. Y siempre que aparezca es un fenómeno oscilatorio y corresponde a un movimiento armónico simple. No todos los movimientos armónicos son simples. ¿Sí? El movimiento armónico simple no tiene fricción y se conserva la energía. Entonces, ahora, vamos a analizar qué pasa con un péndulo. Yo voy a tener un péndulo simple. ¿Qué es un péndulo simple? El péndulo que ustedes hicieron en el trabajo práctico de la hora. ¿Le hicieron el trabajo práctico al péndulo? Cuando hallaron la longitud equivalente al péndulo. No todavía, profe.
¿Y cuándo van a hacer? Si termina la clase esta semana. El jueves hacemos la teoría. Ah, bueno, muy bien. Entonces, el péndulo. Si ustedes tienen el péndulo, ustedes conocen bien que es un cuerpo que está colgando, de los cuales yo saco del equilibrio y lo tengo en este punto. ¿Sí? Por lo tanto, el equilibrio estable es este punto. Cuando yo analice las fuerzas en este punto, yo hago mi diagrama de cuerpo libre y tengo qué fuerzas tengo. Tengo T, ¿eh? Tengo T y tengo M por G. ¿Existe alguna otra fuerza? No. Por lo tanto, M por G yo ya puedo, digamos, componerla en esta fuerza, esta fuerza. Esto sería el peso en I y esto sería el peso en X. El peso en I se anula con T, o sea, esta fuerza se anula con T. Pero esta fuerza que está aquí, ¿qué pasa? No se anula con nada. Es la fuerza que produce la oscilación en este sentido. Existe una aceleración, perdón, existe una fuerza en esta dirección, tiene que haber una aceleración. ¿Está claro? Entonces la aceleración de este péndulo se produce en este sentido. ¿Por qué? Porque es una componente del peso que no está equilibrada. Por lo tanto, si yo hago el balance de fuerza de mi cuerpo libre aquí, voy a tener que el movimiento oscilatorio se debe a la componente tangencial del peso. Lo saco de equilibrio, el cuerpo trata de volver al equilibrio. Lo saco del equilibrio, trata de volver al equilibrio. Siempre. Porque es una fuerza restitutiva. Entonces, si yo aplico la fuerza tangencial, esta sería igual a fuerza tangencial igual a m por g seno de teta. ¿Sí? La fuerza tangencial es masa por aceleración tangencial. Nosotros sabíamos que la aceleración tangencial era igual a que a alfa por R. En este caso, R aquí es igual a L. ¿Sí? Por lo tanto, puedo decir que la aceleración tangencial va a ser igual a alfa por L. ¿Estamos? En este caso, L mayúsculo, L minúsculo. Justo, L mayúsculo. Acá está L minúsculo. ¿Sí? Ya tendría que tener un L mayúsculo. ¿Se entiende, no? Alfa por L sería la aceleración tangencial. Pero esta fuerza tangencial aquí es igual a m por g seno de teta. ¿Y por qué es menos? Porque trata de volver al equilibrio. Siempre acuérdense que es restitutiva la fuerza. ¿Sí? Este menos significa que trata de volver al equilibrio. Entonces, m por g seno de teta. Aquí va a ser igual. Este término tiene que ser igual a este término, ¿sí o sí? Entonces va a ser m por l, m por l por el seno de teta que tengo acá. O sea, por esto es r por alfa. R aquí es igual a L. ¿Sí? Y alfa que va a ser igual. Si omega era la variación de teta respecto a t, si y alfa es igual a la variación de omega respecto a t, por lo tanto alfa va a ser igual la derivada segunda de teta respecto a t dos veces. ¿Estamos? Esto es lo que ya habíamos visto. Por lo tanto, reemplazando aquí de esta ecuación, me va a quedar que este término, alfa, lo reemplazo por su función de t. Ahora fíjense, esta ecuación, si yo lo divido por L, ¿sí? Por M, L, o paso, por ¿qué hago? Lo primero paso ML para el otro lado, ¿queda? Como negativo de los dos lados. O le paso al otro lado M por G, yo lo que puedo hacer, yo lo voy a borrar acá. Lo primero que paso igual a cero, para que sea una ecuación diferencial que pueda resolver. Por lo tanto, este término lo paso sumando al otro lado. Me va a quedar que es. Y lo divido por m sobre L, ambos. Acá divido sobre m sobre L y acá sobre m sobre L. Y tengo 7 igual a 7.
Si dividido por 1000, a ambos lados, ¿cambia la igualdad o sigue siendo iguales? 7 milésimas, ¿es lo mismo que 7 milésimas? Sí, profe. Sí. Si yo divido a ambos lados por la misma cantidad, no varía la igualdad. ¿Sí? Por lo tanto, me va a quedar el término cuadrático de la derivada del desplazamiento y después me va a quedar una función GL sobre C. Fíjense que, ¿en qué difiere la ecuación del más? Fíjense acá, vamos a la ecuación del más. Esta es la ecuación del más. Esta. Vamos a copiar y vamos a pegarla allá. A ver, vamos a hacer chuzo. Vamos a hacer limpio. Denme un minutito. A ver si puedo. No, a ver. ¿Puede? A ver si puedo hacer. No puedo hacer nada. Esta ecuación, yo la voy a exponer en la ecuación de abajo. Hicimos acá péndulo. Me queda que, como dijimos que era la derivada segunda de x respecto a t dos veces. Vamos a mirar para arriba, como queda más omega cuadrado de x es igual a 0. Más omega cuadrado por x igual a 0. ¿Estamos? Ahora, esta ecuación que yo llegué ahora, ¿en qué se difiere esta ecuación de aquí de esta? Fíjense, yo tengo derivada segunda del desplazamiento respecto a t dos veces. Derivada segunda del desplazamiento respecto a t dos veces. Tengo una constante que es omega cuadrado y acá tengo una constante que es g constante, l es constante. O sea que es una constante. Esto. Solamente acá no me aparece el seno de teta. ¿Eh? Y acá sí. Entonces, la diferencia entre esta ecuación que yo tengo, la que estuvimos haciendo, entre esta ecuación y esta, la que vimos, la ecuación del movimiento armónico, está en el seno de teta. Si yo para ángulos muy pequeños, por eso cuando ustedes hagan el práctico, van a tener una amplitud muy pequeña y ahí hacer velocidad. ¿Por qué? Porque cuando el ángulo es muy pequeño, el seno de teta es igual a teta, es aproximadamente igual. Por eso fíjense que acá no dice igual. ¿Sí? Acá, donde estoy, esto no es igual, dice aproximadamente igual. ¿Sí? A teta, cuando es muy pequeño. Y entonces, en ese caso, podríamos reemplazar este seno de teta por teta. ¿Sí? Y ahora sí, esta ecuación no es igual a esta, es similar. Entonces podemos decir que este péndulo se tiene un movimiento armónico simple, porque esta ecuación se representaría con esto. Y fíjense que omega cuadrado, en esta ecuación, ¿a qué es igual? Omega cuadrado es g sobre l. ¿Sí? Perdón. Por lo tanto, omega, si nosotros tenemos la solución, que es eta igual a teta 0, coseno omega t más phi en este caso, la solución es solución para esta ecuación. Para esta. ¿Por qué? Si para esta ecuación dijimos que x era igual a seno o coseno de omega t más alfa, ¿sí? En este caso va a ser x igual a teta a la amplitud teta 0. La amplitud de teta 0. Esto va a ser teta 0 por coseno omega t más phi 0. ¿Está? La ecuación es idéntica. Entonces podemos decir que el péndulo se comporta en un movimiento armónico. ¿Qué pasa si esto no se cumple? No, si el ángulo no es pequeño. Cuando un ángulo no es pequeño, ¿qué pasa con usted? ¿Es un movimiento armónico simple? No. ¿Por qué? Porque en ese caso, el ángulo es mucho, no se puede reducir a teta. Teta, si el ángulo es muy grande, se cumple con
la serie de Taylor. A lo mejor en matemática 1 lo escucharon, serie de Taylor. Es una serie de términos, suma, 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 suma. Entonces, hay que desarrollar la serie de Taylor por eso siempre tiene que ser la amplitud menor, una amplitud chica para que esta aproximación sea factible. Seno de teta sea aproximadamente a teta. ¿Sí? Y sí, este es el periodo, de aquí yo puedo sacar el periodo de oscilación, porque omega va a ser raíz de G sobre L, yo pase T cuadrado. ¿Sí? Yo sé que el periodo era 2pi sobre omega, 2pi sobre raíz de G, 2pi sobre raíz de G sobre L, va a ser igual a 2pi por raíz de L sobre G. ¿Vamos? De ahí sale el famoso periodo del péndulo. Y esto va a ser la longitud del péndulo, la gravedad. Y cuando este es el valor que ustedes miden en clase, por lo tanto, ustedes despejando con la longitud del péndulo que tienen, ustedes miden el periodo de oscilación, pueden sacar cuál es la gravedad de la ciudad de Posada, el valor de la gravedad. Y ese es el práctico que ustedes hacen. ¿Sí? Ya. Profe, le da una consulta. Dale, me la voy a borrar acá. Te escucho. ¿Quién habla? Troche. ¿Quién? Troche. Troche, te escucho. Yo que dice, sin embargo, si el ángulo de tita es muy pequeño, entonces seno de tita es aproximadamente igual a tita. ¿A qué se consideraría un ángulo pequeño? ¿Hasta qué ángulo se consideraría pequeño? Más o menos. 5 grados. Ok. Pequeño. Escúchame, por eso el péndulo en el laboratorio es larguísimo. ¿Sí? Tiene como 3 metros, 2 metros y algo tiene el péndulo. ¿Por qué? Para que cuando ustedes hagan 5 grados se separa un 10, 15 centímetros. Y ustedes puedan ver la oscilación, puedan contar el tiempo. ¿Eh? Claro. Por eso se hace tan largo. Si yo hiciera un pendulito así chiquitito, 5 grados, no vas a ver, no podés medir el tiempo. ¿Se entiende? Fíjate acá, vamos a ver en este gráfico, donde estoy, vale, acá. Si mi péndulo fuera así de largo, este desplazamiento yo no podría verlo casi, si esto fuera 5 grados, ¿sí? Porque sería muy corto. Por eso el péndulo, esta L en el laboratorio son más o menos 2 metros. Entonces ustedes van a poder contar cuánto vale el periodo. O sea, cuando pasa por acá, ustedes cuentan, va, vuelve, viene acá, ¿sí? Cuentan el tiempo. Entonces van a tener el periodo de oscilación. Con ese periodo van a aplicar esta ecuación. 2pi L es esto. G es lo que ustedes quieren saber. Entonces de ahí despejan. Y calculan los errores y todo. Si no, si es un ángulo, es una pregunta de examen también. ¿Qué pasa si el ángulo no es pequeño? Es un movimiento armónico simple. Entonces debe aplicar, no se puede aplicar esto que nosotros estamos considerando, sino que hay que aplicar las sucesiones de Taylor. Teóricamente, eso ya vieron en matemáticas. Después busquen las sucesiones de Taylor y vayan y hablen con Margarita o con Eduardo y ellos lo aplican. ¿Con quién dio la matemática me dijeron ustedes? ¿Con Margarita? ¿Con Eduardo? Con Margarita. Margarita. Muy bien. Voy a cambiar mi cámara porque estoy muy a la luz. Bueno, esto es un péndulo simple. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un péndulo compuesto o un cuerpo, yo tengo un cuerpo así y tengo un clavo acá? ¿Sí? Yo tengo que el centro de masa de esto, si está ahí, tiene que estar abajo en esta dirección. Si yo está en equilibrio. El centro de masa tiene que estar en esta dirección. ¿Por qué? Porque el peso tiene que pasar por donde está el clavo. ¿Sí? Si yo tengo una forma, está así, yo le pongo el clavo aquí, ¿dónde tiene que estar el peso? Y está en equilibrio, tiene que estar acá. ¿Por qué? Porque sí, porque si no produciría ¿qué? Un torque. Si el centro de masa estuviera aquí, ¿qué va a pasar? Va a haber un torque respecto a este brazo. Ahí está, brazo palanca.
Entonces, yo tengo un cuerpo sólido, yo tengo un péndulo compuesto, este es un péndulo simple, yo voy a un péndulo compuesto, voy a tener un sólido cualquiera. Que acá tengo mi clavo, ¿sí? Este es mi clavo que le puse el tornillo. Entonces, si el centro de masa, para estar en equilibrio, va a estar sobre esta recta. ¿Eh? Esta recta. Si yo lo saco de esa recta al centro de masa, ángulo phi, ¿qué va a producir este M por G cuando yo lo saqué del centro? Esto sería el brazo de palanca. ¿Sí? Va a producir un torque. Se va a tener que el cuerpo gire en este sentido. ¿Está? Entonces, si yo lo separo de la posición de equilibrio, yo digo que el momento de inercia, ¿a qué era igual el momento de inercia? Acá esto es momento de inercia M0. M0 no es momento de inercia, perdón, momento de una fuerza le llaman. M0 en este caso es igual a torque, momento de una fuerza. ¿Eh? Unos libros, ahora le voy a cambiar para la próxima clase, le voy a cambiar para... Yo a veces les dejo porque en otros libros te van a encontrar momento de una fuerza, igual ahí por alfa. ¿Sí? Esto para nosotros hasta ahora vimos que era torque. ¿Sí? Esto igual a momento de la fuerza. Y por alfa. Si el momento de la fuerza es I por alfa, ¿cuánto vale la fuerza? Vale. Fíjense que este D, ¿a qué es igual? D va a ser igual a D por el seno del ángulo. Entonces, reemplazando, aquí me va a quedar M por G por D seno de teta, que es el torque. ¿Sí? Torque es M por G, aunque acá está M mayúscula, acá está M minúscula, acá son incongruencias. ¿Sí? El brazo de palanca, esto que estamos acá, este valor sería D por el seno de teta. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? Ahí por alfa. Alfa otra vez es derivada segunda de teta, de 2 veces. Entonces, lo único que hago, paso otra vez este término al otro lado y divido todo por I, por el momento de inercia. ¿Sí? Entonces me va a quedar una ecuación diferencial otra vez. Y fíjense, ¿en qué difiere esta ecuación con la ecuación general del movimiento armónico simple? En el seno de teta. Cuando el seno de teta puede aproximarse a teta, si el ángulo teta otra vez es muy pequeño. Entonces, cuando el teta es muy pequeño, el seno de teta aproxima a teta. ¿Sí? Acuérdense que en el movimiento armónico nosotros usamos los ángulos en radianes. ¿Sí? A ver, ahora bueno, vamos a hacer un ejemplo de lo que hagan en color que les decía. Pero ahora, de la misma ecuación me va a quedar de esta forma. Esta ecuación ahora es similar a la anterior, que era la derivada segunda de x respecto a t dos veces, más omega cuadrado por x es igual a 0. ¿Ah? Fíjense que esta era la ecuación, ¿sí o no? A ver, ahí tengo, ¿sí? Omega cuadrado por x igual a 0. La ecuación, bueno, lo que estaba, ¿dónde estamos acá? Sí. Esta ecuación, la ecuación que estoy aquí, esta ecuación es similar a esta, ¿sí? Donde E teta es desplazamiento, X es desplazamiento, teta es desplazamiento, X es desplazamiento. ¿Sí? Entonces, omega cuadrado de un péndulo opuesto a que va a ser igual a M por G por D. ¿Sí? Entonces, la solución otra vez, la solución es esta, porque si yo digo que es un movimiento armónico simple, pero ahora, lo que me interesa saber es cuánto vale la longitud equivalente, o la frecuencia, o el periodo de oscilación para un péndulo compuesto. El periodo va a ser igual otra vez, periodo, acuérdense que nosotros habíamos estudiado que el periodo era igual a 2pi sobre frecuencia. ¿Sí? Yo sé que frecuencia, acá va omega cuadrado, aquí va a ser igual a m por g por d sobre i. ¿Sí?
Paso esto, omega va a ser raíz de m por g por d sobre I. Cuando yo le pongo 2pi sobre frecuencia, por eso invierto aquí y me va a quedar I sobre m por g por d. Son simples, deducciones simples, pero usted tiene que razonar qué es lo que estamos queriendo hacer. Queremos llevar esta ecuación a algo similar a esta. ¿Para qué? Para decir que, que esto tiene un movimiento armónico simple, cuando es un sólido rígido. Entonces, la única forma, como en el caso anterior, es que el ángulo sea muy pequeño, para no ocupar una serie de Taylor. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes tiran una piedra a un río, un tacho? Se produce una onda, llega al borde y la onda vuelve. ¿Sí? Y choca con la onda que iba. ¿Y qué pasa que son esas dos ondas? Se produce superposición de ondas. Entonces ya vamos a tener una superposición de dos masas. Superposición pueden ser sumas o restas de ondas. Esa es una superposición. ¿Sí? Ahora vamos a suponer que tiene la misma dirección y la misma frecuencia. ¿Qué quiere decir que la misma dirección y la misma frecuencia? O sea que todos tienen la misma, no es transversal, se mueve todo en la dirección X. ¿Sí? Y a su vez la frecuencia, ¿qué quiere decir? Que tiene la misma cantidad de ondas en el periodo de tiempo. O sea, esto es el periodo para la onda 1 es igual al periodo para la onda 2. ¿Sí? Claro, o sea, tiene la misma dirección, pero igual frecuencia. O sea, la misma cantidad, fíjense que omega es la misma para la 2. Lo que varía es la amplitud. Entonces, si yo quiero saber el desplazamiento resultante, o sea, cómo va a ser el X de la onda de la suma de las dos, obviamente. Simplemente lo que hago acá va a ser X1 más X2 y acá sumo. A coseno omega t más A2 coseno omega t más. ¿Eh? Es simplemente una suma. Y el periodo va a ser 2pi sobre frecuencia. La frecuencia es igual para las dos. El periodo es 2pi sobre frecuencia, igual que siempre. ¿Ah? Y cuando los dos movimientos están en fase, o sea que los dos empiezan al mismo tiempo, fíjense que A1 empiezan aquí, no, y A2 también. Por lo tanto, las dos ondas al sumarse es la suma de las dos amplitudes. Porque sumo X1 más X2, me va a quedar A1 coseno omega t, A2 coseno omega t, porque alfa es 0, las dos tienen la misma fase. Están en fase inicial. Si delta igual a 0. Delta es el desfasaje, o sea, cuando empieza la onda 1, la diferencia entre la onda 1 y la onda 2. Eso es delta. Si la onda 1, ¿sí?, se encuentra con la onda 2, están en la misma fase, o sea que omega t es la misma para las dos, entonces el periodo de la suma es aumentar la amplitud. Están en fase. Ahora, fíjense, están en fase A. Acuérdense que es A1 coseno de omega t más alfa. ¿Sí? A1 y el otro es A2 coseno de omega t más alfa. Si alfa igual a 0, omega t igual a 0, igual para los dos, por lo tanto, esto pues, son factor común. Va a quedar que es A1 más A2 por coseno. Entonces, yo puedo graficarlo, ya sea en función de ondas, como esto, ¿sí?, que veo que se aumenta la amplitud, o con fasores. Un fasor de la onda 1, fasor de la onda 2, y esta sería la suma. ¿Qué es un fasor? Es una de la, para la P2 sería, a ver si puedo dibujar, si no me sale circular, a ver. Teóricamente, P2, donde estoy, a ver si sale, P2 sería, se mueve así, ¿sí? Pero que va a de red, como acá, o sea, vamos a volver a salir lindo, pero vamos a ver dónde estoy.
¿Dónde estoy, corazón? Sodero, como se dan cuenta. P2 hace. Ah, bueno, la idea es esa. Entonces, P2 lo que hace es un círculo en este sentido, así quedó más chuzo, ¿sí? Y P1 hace esto. Es un fasor que tiene velocidad angular, o sea, frecuencia angular igual a las dos. Quiere decir que las dos agujas se mueven con la misma velocidad angular, porque omega es constante. Entonces, yo tengo que comprar un compás así para un compás para dibujar estas cosas. Ahora vamos a empezar. Ahora, ¿qué posibilidad hay que en un segundo caso, donde delta, o sea, delta, estén en oposición? Esto, fíjense, esto va a ser una va a ser, si podemos decir, movimiento resultante donde la amplitud es constructiva. ¿Qué quiere decir? Que se suma. Pero puede ser que esto esté en fase y suponga, fíjense que A1 va en una dirección, mientras que A2 va, la diferencia es pi medio. Por lo tanto, cuando una aumenta en el sentido positivo de X, la otra aumenta en el sentido negativo de X. Por lo tanto, están separados pi, o sea, están en oposición. Es una interferencia destructiva. ¿Qué quiere decir? Que se restan. ¿Sí? Si es pi medio, x2 va a ser igual a 2 más pi. X1 sigue siendo aquí igual a A1 coseno de omega t. La frecuencia es la misma. ¿Sí? Entonces, X2 va a ser un desfasaje de pi. Por tanto, sumo X1, X2, me va a quedar la diferencia de las amplitudes. Igual que antes, una la suma constructiva, otra la resta de esto. Ahora, ¿qué pasa si no están ni constructiva ni destructiva? Es decir, que una onda puede estar en cualquier ángulo. Supongamos que esta fuera P1 y P2 fuera esta. En este caso sería P'1. ¿Qué pasa? Es fácil. ¿Qué tienen que hacer con esto? Tienen este ángulo, ¿no? ¿Qué aplican? Teorema del coseno. Cuando, digamos, que las fases no están en fase, ¿sí? Cuando delta tenemos un valor arbitrario, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar el teorema del coseno. Digamos, cuando el ángulo delta no está en el mismo P2, no está en el mismo ángulo que P1, del phi0, hay un delta, el pasaje inicial, tenemos que aplicar el teorema del coseno. Nosotros sabemos resolver el teorema del coseno sin problema. Entonces verán que la amplitud va a ser una función del coseno del ángulo. Y la posición sigue siendo la suma de las dos. X. Lo único que varía es la amplitud que tenemos que ocupar para calcular el coseno, con el teorema del coseno. Ahora, tiene la misma dirección, pero distinta frecuencia. Ahora, si tiene la distinta frecuencia, quiere decir que vamos a tener omega 1 y omega 2. ¿Sí? ¿Está claro? La fase inicial, vamos a poner que es 0, por simplicidad no. Entonces, el ángulo entre los vectores, ¿qué va a ser? Va a ser fácil. Si esto va a ser θ2 y esto va a ser θ1. Vamos a hacer que θ2 menos θ1 va a ser igual al desfasaje. ¿Y cómo calculo θ2 menos θ1? Es omega por T2 menos omega por T1. Si los T son iguales, nos queda una ecuación. Entonces, nos va a quedar lo que es lo que ustedes conocen como amplitud modulada. ¿Sí? La radio AM se maneja de esta manera. Entonces, ustedes van variando, tienen una amplitud y tienen una otra amplitud de otra onda. Entonces, ustedes van cambiando la amplitud de la onda. Pero en este caso,
el movimiento resultante no es un más. Pero nosotros vamos a estudiar solamente nuestros cursos son movimientos armónicos. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Preguntas, dudas, reclamos. ¿Qué dijo al final que no entendí? Que si tienen la misma dirección pero distinta frecuencia, ¿qué es lo que no tienen igual? Cuando vos tenés, voy a compartir acá, cuando vos tenés distintas frecuencias, ahora vos tenés que la amplitud van en la misma dirección, o sea, tenés la onda. ¿Sí? X va a ser X1 igual a A1 seno de omega 1t. Y la otra va a ser seno de omega 2t. ¿Sí? O sea, vos vas a tener que el ángulo de la primera, o sea, la fase inicial de la onda 1, ¿a qué va a ser igual? A omega 1 por t, que es teta, teta 1 sería. Teta 2, ¿a qué va a ser igual? A omega 2 por t. El desfasaje delta va a ser igual a teta 2 menos teta 1. ¿Cómo hacemos? Va a ser omega 2 por t menos omega 1 por t. T igual para los dos, entonces te queda omega 2 menos omega 1. Pero cuando vos suelvas esa ecuación, no te va a dar un movimiento armónico simple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los senos van a tener que desarrollarlo por una serie de Taylor. Entonces, eso es lo que ustedes conocen como amplitud modulada. Si ustedes siguen buscando los libros, lo que sigue va a ser lo que es la frecuencia modulada, la radio que ustedes escuchan, la música, se produce en frecuencia modulada. Qué lindo tu globo, Darte, encajale tu globo, a ver. Entonces, lo que vamos a tener lo que es la amplitud modulada. Va a ser una amplitud modulada, que quiere decir que la amplitud se va a desplazar respecto al cero, va a ser más arriba o más abajo. ¿Eh? Lo que van a producir también algunas veces, cuando las frecuencias son iguales y se amplifican, es lo que se produce la oscilación forzada. En ese caso van a escuchar lo que se llama resonancia. Cuando den física 2 van a estudiar mucho lo que es la frecuencia de resonancia. ¿Qué es la frecuencia de resonancia? Cuando se empieza a ampliar la amplitud de onda. ¿Ustedes escucharon el puente ese de Tacoma alguna vez? Tacoma con C. Escriban ahí y después busquen en internet. Tacoma Bridge, el puente de Tacoma. Y fíjense lo que pasó. Es un puente que lo destruyó el viento. ¿Sí? En los Estados Unidos. Se hizo un puente que donde el viento se hacía un remolino, de acuerdo a cómo lo diseñaron, y eso producía una onda. Y esa onda entraba en resonancia, para estudiar en física 2, con la frecuencia propia del acero. Entonces la amplitud cada vez era mayor. Entonces empezó a oscilar el puente y cayó. Pero si no es que osciló de una magnitud de 2 centímetros, eran metros y metros de amplitud como el puente. O sea que busquen Tacoma y verán. Hasta aquí vamos a llegar a las superposiciones de frecuencia, igual dirección, igual frecuencia, entran en los parciales de los tipos. ¿Sí? ¿Dudas? Pregunto, aprovechen que estoy de oferta.